Gloria al Señor. Isaías en el capítulo 53 y versículo 5. Hermanos, muchos se preguntarán y dirán: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Hermano, qué interesante la salvación, hermano. Yo sé que las bendiciones que día tras día nosotros necesitamos de parte del Señor son lindas, pero más lindo sería que cada uno de nosotros luchemos por alcanzar la salvación. ¿Y qué debemos de hacer para nosotros alcanzar esa salvación tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros? Isaías 53 en el verso 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tome asiento y déle un bonito aplauso al Señor. La gloria es para Cristo y a su nombre. Hermanos, preste mucha atención. Dios abre un camino, abre una puerta por medio del sacrificio de Cristo Jesús, para nosotros alcanzar la salvación y la vida eterna. La palabra del Señor dice claramente, hermanos, en el libro de los Romanos, en el capítulo 3, verso 23, nos dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos hemos pecado. Pero por medio de este sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hoy usted y toda la humanidad tiene la oportunidad de alcanzar la salvación y la vida eterna. Por eso dice: mas él fue herido, dice. ¿Quién fue herido? Fue el Señor Jesús. Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre el Señor Jesucristo, y aún más por su llaga nosotros somos curados. Amados hermanos, amados oyentes, aún más dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Que el Señor se despojó de su gloria. Él se despojó de la gloria de su Padre para poner su vida por mí, por usted y por toda esta humanidad. ¿Y qué es lo que queremos decir en esta noche, hermano? Que no hagamos en vano este sacrificio que Cristo hizo por esta humanidad. Hermano, hoy todo aquel que quiera alcanzar la salvación y la vida eterna tiene esta oportunidad. Tiene la oportunidad, ¿cómo, hermano? Reconociendo que somos pecadores, reconociendo que somos faltantes delante de Dios y que necesitamos un intermediario para reconciliar con nuestro Dios. Y ese intermediario se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que puso su vida por mí y por usted, que derramó su sangre preciosa, esa sangre inmaculada en la cruz del Calvario. Nos limpia, nos santifica. Hermano, estamos en un tiempo en la cual nosotros tenemos que preocuparnos por la salvación, que tenemos que meditar más por la salvación de vuestras almas. Muchas veces estamos más preocupados por las añadiduras, y nos preocupamos y nos afanamos, pero nos estamos olvidando de lo más importante, que es la salvación de nuestras almas. Por eso la palabra del Señor, el propio Jesucristo dijo: primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vienen por añadidura. Hermano, hay algo que nosotros tenemos que realmente ser conscientes y tomar conciencia, que la salvación es lo más importante que el hombre puede ganar, ¿sí o no? Que adelanta que el hombre gane todo el mundo, que seas una persona famosa, que seas una persona reconocida a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel provincial, que seas alguien importante para la alta sociedad o para la baja sociedad. Pero ¿de qué sirve todo esto si perdemos la salvación y la vida eterna?
no nos sirve de nada. Podemos ganar todo el mundo, podemos ser personas ricas, millonarias y tantas cosas podemos alcanzar en este mundo, en esta tierra, pero si perdemos la salvación, de nada nos sirve todos esos títulos y toda esa opulencia y esa prosperidad. Hermano, tome conciencia, Dios abrió el camino para nosotros. Dios abrió el camino por medio de Jesucristo, para que hoy todo aquel que acepte a Cristo se afirme en la palabra del Señor y haga la voluntad del Señor, pueda entrar en el reino de los cielos. Juan 1, en el verso 12. Mire, hermano, para nosotros considerarnos hijos de Dios, tenemos que realmente, o en otras palabras, nos toca recibir a Jesús en nuestro corazón. San Juan capítulo 1 verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos sabemos que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y para nosotros tener este derecho de ser hijos de Dios, hermanos, que todos los que le recibieron, en otras palabras, entonces tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón como Salvador de vuestras almas. Tenemos que recibirle y obedecer su palabra para alcanzar esta victoria de ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Entonces hay que recibir a Jesús en vuestro corazón. Y ahí esta palabra nos está declarando que seremos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos el derecho de alcanzar la salvación y la vida eterna. En el capítulo 3 de este mismo libro, en el verso 7, mire lo que dice. Cuando Dios, o sea el propio Jesús, hablaba con un maestro de la ley que se llamaba Nicodemo en los días de Jesús cuando andaba en la tierra. En el verso 7 le dijo: no te maravilles de que te dije, oh, es necesario nacer de nuevo. Por eso, hermanos, para nosotros ser llamados hijos de Dios no es solamente recibirle a Cristo. Tiene que haber una conversión. Tiene que acontecer algo en la vida del hombre, que el hombre tiene que cambiar. Tiene que haber una regeneración en la vida del hombre, de la mujer. Si era un hombre que era borracho, si era un hombre que era delincuente, si era una persona que andaba en la idolatría, en la brujería, esa persona tiene que cambiar. No es solamente recibirle, no es solamente aceptar. Tiene que haber una conversión, tiene que haber un cambio en la vida del hombre. Tiene que haber una regeneración total. Entonces Nicodemo era un maestro de la ley. Sin embargo, él se maravillaba cuando Jesús le enseñaba cómo verdaderamente tenía que hacer para alcanzar la salvación y la vida eterna. Le decía que tenía que nacer de nuevo. El hombre, cuando acepta a Cristo, cuando deja el pecado y se convierte para el Señor y se bautiza por inmersión en las aguas corrientes para perdón de pecado, él es sepultado en la muerte de Cristo. Pero cuando él sale debajo de esa agua, sale una criatura nueva, ha nacido de nuevo. Diga gloria a Dios. Por eso, hermano, el mundo está afanado por la riqueza, por la prosperidad, por el avance en esto, en lo otro, pero se olvida muchas veces de la salvación y la vida eterna. Hermano, la vida es como una flor que nace, crece, está en su vigor, está en su esplendor, pero luego de aquí a poco más se va marchitando y se seca. Así la vida es un soplo, es un pasaje. Y por eso tenemos que preocuparnos por la salvación. Por eso tenemos que estar más preocupados por la salvación. El Espíritu de Dios trató conmigo y me dijo: habla de la salvación, porque pronto yo vendré a levantar mi pueblo. Yo estoy levantando, dice, mis frutos. Diga gloria a Dios. Y el que esté preparado se va con el Señor, y el que no esté preparado se sabe dónde va.
pierde la oportunidad. San Juan capítulo 5, verso 24. 5:24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué lindo, hermano. Entonces la fe salvadora, hermano, en creer que fue Dios que envió a Jesucristo, que fue Él el que preparó este camino para que nosotros alcancemos la salvación y la vida eterna. Por eso hizo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién fue que lo envió al Señor? Fue Dios, su propio Padre. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos están creyendo en el Señor? Hermano, qué lindo. Dice que pasaremos de muerte a vida. Seremos librados de la condenación del mundo, porque el mundo será condenado. Aquel que no se arrepienta, aquel que no se vuelva a Dios, será condenado. Pero los hijos de Dios, aquellos que verdaderamente aceptaron a Cristo, se volvieron a Dios, estos serán guardados de la gran tribulación. Estos serán guardados de la condenación del mundo, hermanos. Por eso, hermanos, Dios está preocupado por usted, por su alma, por su salvación. Lucha, hermano. Está bien que debemos de luchar, amén, por el bienestar de la familia, por el bienestar de cada uno, pero sin olvidarnos de la salvación. Por eso el Señor dice claramente: primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vienen por añadidura. En primer lugar tiene que estar Cristo. En primer lugar tiene que estar Dios en tu corazón, en tu vida, para que todas las otras cosas lleguen a su debido tiempo. Dios sabe, Dios conoce de vuestras necesidades. Él sabe que usted necesita, Él va a preparar. Pero las cosas tienen un orden, y tiene que ser en el orden de Dios, no en el orden de nosotros. Porque en el orden del hombre quiere primero las cosas y luego después entregarse a Dios. Y el Señor manda que nos entreguemos primero, y después Él te va a colmar de bendiciones. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Quién tiene palabra de vida eterna? Es el Señor. Entonces obedezcámosle a Él. Hagamos su voluntad, hermano, y Dios será con usted hasta el fin. Hechos 16, hermano. Mire la palabra que nos dice en Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para nosotros alcanzar la salvación tenemos que creer en el Señor. Y no solamente que vamos a ser salvos nosotros, sino que por medio de nosotros también vendrá vuestra familia. Esto lo habló el apóstol Pablo y Silas cuando estaba en la cárcel al carcelero. ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Cree en Dios. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa, no solamente para nosotros, sino también para toda vuestra familia. Y usted como cabeza de hogar, como cabeza de la familia, entonces, hermano, detrás de usted también vendrá su familia. Es una promesa, tenemos que reclamarlo para el Señor. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, nos habla la palabra del Señor en el verso 9. Dice así: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se da cuenta, hermano, que tenemos que confesar con vuestra boca que Jesús es el Señor? Creer en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca para alcanzar la salvación y la vida eterna. Tenemos que tener esa convicción, hermanos. Medite de día y de noche por la salvación de su alma. La salvación, hermano, es algo frágil. Es algo que hoy está ahí, es segura, pero mañana hacemos algo que entristece al Espíritu de Dios. Eso puede complicar nuestra salvación. Por eso tenemos que cuidarla como un gran tesoro. No juguemos con la salvación, hermano.
afírmese en Cristo. Reconcilie con el Señor, acepte a Cristo, vuélvase a Dios con todo su corazón y alcance esta victoria. ¿Qué victoria más grande que la salvación, hermano? ¿Qué cosa más grande podemos alcanzar, hermano? La salvación de vuestras almas. Es gratuita para todos. Primera de Juan, vamos a ver si encontramos una palabra que quiero meditar con ustedes. En el verso 9, Primera de Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos que venir a Cristo, ¿sí o no? No hay salvación, no hay remisión de pecados si no venimos a Cristo, a esa sangre inmaculada que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica. Si confesare nuestros pecados, dice, Él tiene todo el poder para perdonar, dice, nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos que venir a Cristo, ¿sí o no? Tenemos que venir a Cristo, hermano. Tenemos que volvernos a Él. Él es el único que tiene el poder y la facultad de perdonar pecado. Es el Señor Jesucristo. No es el pastor que perdona, no es el hermano, la hermana, el obrero, el presbítero, el anciano que perdona los pecados. Es el Señor Jesucristo por medio de su sangre preciosa. Denle un aplauso al Rey de los reyes, al Señor de los señores. Da gloria a Dios. Y en Romanos capítulo 10 verso 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hoy es noche de salvación, hermano. Hoy es noche de reconciliación. Dios te está dando una oportunidad. Dios siempre da una oportunidad. Eso es lo lindo y lo maravilloso del Señor. Quizás muchos caminan en desobediencia. Quizás muchos están caminando en una situación peligrosa. Pero Dios hoy nos advierte a través de este mensaje para que nos vuelvamos a Él. Si confesares tus pecados, si vinieres a la presencia del Señor, Él te va a perdonar los pecados. Él te va a limpiar. Él va a hacer de ti un hijo, una hija santificada para Él. Diga gloria a Dios. Y como dice Romanos 10:13, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos quieren invocar el nombre del Señor en esta noche? Alcanzará la salvación. Venga aquí a la presencia del Señor. Venga aquí, venga aquí, venga aquí a la presencia del Señor. Ahora confiese sus errores, sus faltas al Señor, porque es Dios el único que tiene poder y facultad para perdonar pecado. Quizás estabas en falta delante del Señor en alguna área de tu vida. Hoy Dios te perdona, hoy Dios te restaura, hoy Dios te da una oportunidad para alcanzar la salvación y la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Como dijo el Señor: quien diga que no tiene pecado miente. ¿En qué área fallaste? Pedile al Señor, Él perdona. Pero no siga así caminando alocadamente. Afirme su caminar en el Señor. Prepárese para el bautismo, hermano. Prepárese para la salvación. Cristo pronto viene a buscar su pueblo, a buscar una iglesia, pero una iglesia preparada. Dice la palabra del Señor: si no, el Señor va a venir como ladrón en la noche y no te avisará cuando va a venir. Y el pueblo que esté preparado, el pueblo que esté santificado, va a haber una señal de parte de Dios en la vida de cada cristiano, que usted va a sentir por el mismo Espíritu que en breve ya viene el Señor. Por eso tiene que ser espiritual. Por eso tiene que ser un hombre, una mujer de oración, de ayuno. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo, si no muchos duermen. Y cuando Cristo venga no se darán cuenta. Así como el ladrón que viene por la noche no sabe a qué hora va a venir. Diga gloria a Dios. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3 verso 3. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Se da cuenta que hay una demanda de parte del Señor de arrepentirse, de volverse a Dios, de vigilar. Porque sí, ahí va a venir como ladrón en la noche y no sabrá a qué hora vendrá sobre ti.
Hermanos, cuando la iglesia esté preparada, por eso el Señor dijo: yo vendré y me tomaré a mí mismo. El cristiano tiene que estar lleno del Espíritu Santo. El cristiano tiene que estar lleno de la gracia de Dios. Y cuando se acerque esa hora tan gloriosa, tan maravillosa, usted va a sentir así como sentía, aleluya, el profeta Eliseo cuando estaba para ser arrebatado el profeta Elías. Él sabía que a cualquier momento iba a desaparecer de su presencia, porque había algo que le estaba diciendo: a cualquier momento el profeta Elías sube en un carro de fuego. Y así también los creyentes verdaderos de este siglo también, hermanos y hermanas, van a estar así, bien sensibles, escuchando la voz del Espíritu Santo, sintiendo la alegría y el gozo, que a cualquier momento acontece ese arrebatamiento, que a cualquier momento acontece ese llamado especial para cada uno. Oh, gloria a Dios. Hermanos, hace unos meses atrás partió con el Señor un pastor amigo que trabajamos mucho en la obra del Señor. Y usted sabe que un día antes él llamó a su esposa y le dijo: mañana yo me voy con el Señor a mi morada celestial. ¿Y cómo tú sabes eso?, le dijo a su esposa. El Señor me avisó que mañana llega la victoria para mí. Y al otro día, ese señor, ese hermano pastor, se agravó su situación. Se agravó, lo llevaron a terapia intensiva. Y estaba ahí, ya partiendo con el Señor. Y durmió con el Señor. Y salió el médico, el doctor, y le dijo a su esposa: se cortó la vida de su esposo, pero ese hombre, dijo un doctor que no tenía a Cristo, él pudo notar que ese hombre durmió verdaderamente en paz. Se durmió, dijo. Nunca vi, dijo, una persona morir como murió ese hombre, con tanta paz. Se durmió. No se desesperó, no gritaba, no manoteaba. ¿Por qué? Porque él estaba bien con el Señor. Él se fue con Cristo y Él le avisó. Por eso esta palabra se va a cumplir en la vida de nosotros. Se va a cumplir en la vida de nosotros si verdaderamente estamos llenos del Espíritu Santo. Él te va a avisar: prepárate porque mañana te llevo, mañana vengo por ti. Y Él viene mismo. Diga gloria a Dios. Qué importante estar lleno de la gracia, ¿sí o no? Si no, ahí sí vendrá como ladrón en la noche y no sabrá. Qué triste sería, hermano, después de haber tenido todo el conocimiento, después de haber estado en tantas reuniones, de haber participado en tantas reuniones, de haber visto la gloria de Dios, las manifestaciones del poder de Dios, y luego no sentir cuando Cristo está viniendo. Diga gloria a Dios. Levanta las manos. Dice la palabra en el libro de Romanos: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Si hay algo que tienes que arreglar, arregla ahora en la presencia de Dios. Él es el único que puede perdonar nuestros errores. Él es el único que puede perdonar tus faltas. Cuando el Señor sanó a aquel paralítico que hacía 38 largos años que estaba paralítico, y dice la palabra del Señor que en el tiempo antiguo venía un ángel de tanto en tanto y agitaba el agua en el estanque que llamaba Betesda. El que primero entrara en aquel estanque era sanado de cualquier enfermedad. Y dice que allá yacía una multitud de enfermos, pero este hombre nunca podía llegar porque otro entraba primero. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, le preguntó: ¿quieres ser sano? Sí, claro que quiero ser sano, pero lo que pasa es que cuando viene el ángel agita el agua, otro entra primero, y aquí estoy hace 38 años esperando mi oportunidad. Y el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese momento sus pecados fueron perdonados. Él fue restaurado, fue sanado y se fue. Y luego dice la palabra más adelante, dice que lo encontró en el templo y dijo: mira, muchacho, tú fuiste sanado, ve y no peques más para que ninguna otra cosa peor venga sobre ti. El secreto, hermanos, si reconciliamos hoy, es no pecar más. El secreto es devolvernos a Dios y no pecar más. Y Señor, me ayuda, me da fuerza para tener dominio propio. Me llena de tu presencia, me llena de tu Espíritu Santo, porque de la forma que usted va a vencer, que yo voy a vencer y que todos vamos a vencer en el nombre de Jesús.
Es con el poder de Dios que vencemos, hermano. Es con el poder de Dios que vencemos.